distintas y a veces contradictorias sobre su vida y su mensaje. Una de ellas era el Evangelio de Judas. Este texto, como muchos otros textos descubiertos recientemente en el Nag Hammadi, nos muestran unos modelos de cristianismo que no habíamos visto antes. Mucha gente había pensado que los únicos evangelios eran los del Nuevo Testamento, los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero en realidad había muchos más, puede que hubiera docenas de ellos, como el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Felipe, por mencionar algunos. No había un único cristianismo, sino muchos en sus primeros tiempos. Una fe o muchas. El cristianismo se expandió rápidamente. De Jerusalén a Asia Menor y Egipto, Roma y el norte de África. Todavía no había iglesias. En su lugar, los adeptos se reunían en casas privadas donde algunos escuchaban evangelios según personas cuyos nombres sorprenderían a muchos practicantes de hoy en día. Algunos leían a Felipe, otros a Tomás, otros leían el Evangelio según María Magdalena, otros los de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. A algunos de los primeros cristianos se les llama ahora gnósticos, o la gente que sabe. Los gnósticos eran místicos, es decir, eran personas que sentían que podían tener cierto acceso directo a Dios. La palabra gnóstico procede del término griego gnosis, que significa conocimiento, pero esa clase de conocimiento no es la sabiduría del día a día, ni lo que se aprende en los libros. Es perspicacia, es intuición, es esa capacidad de saber algo sobre ti mismo, de saber que tienes una chispa divina en tu interior, y de reconocer que el Dios al que te refieres, el Dios que hay fuera, es el mismo que esa chispa divina de tu interior. Y muchos de los gnósticos eran cristianos. Los gnósticos son los que escribieron la mayor parte de los textos conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi. Sus relatos sobre Cristo son mucho más abstractos y filosóficos que los del Nuevo Testamento. Uno de los favoritos era el Evangelio según Tomás. En los cursos de posgrado que hicimos algunos, cuando supimos de esos otros evangelios, como el Evangelio según Tomás, nos dijeron que eran gnósticos, que eran heréticos, que eran raros y extraños. Nos dijeron que eran gnósticos, significa personas que estaban básicamente equivocadas. Y eso es como hablar de comunistas en Estados Unidos en los años 40 y 50. Es una forma de excluirlos. Pero los gnósticos no se llamaban a sí mismos así, se llamaban cristianos. Los primeros padres de la Iglesia lucharon contra los gnósticos. Una de las dificultades que planteaban los gnósticos para los miembros de la recién fundada Iglesia cristiana era el hecho de que no necesitaran el consejo ni el control ni el discernimiento de sacerdotes y obispos. Ese discernimiento estaba en su interior y eso preocupaba a los líderes de la Iglesia. Y eso no era todo lo que irritaba a los líderes de la Iglesia. Los gnósticos también predicaban que el cuerpo era una prisión para el Espíritu Divino que lo habitaba. Para ellos, la muerte de Jesucristo era algo bueno, y Judas un héroe por ayudar a liberar el Espíritu de Cristo. De hecho, esa es una de las razones por la que los expertos creen que el Evangelio de Judas fue escrito por los gnósticos. El Evangelio de Judas convierte el acto de la traición en un acto de obediencia. El sacrificio del cuerpo de Jesús se convierte, de hecho, en salvación. Y por esa razón, Judas es visto como el héroe. Y los demás apóstoles acaban envidiosos y resentidos. Pero esa clase de ideas eran demasiado escandalosas para los primeros líderes de la Iglesia. Rechazaron el Evangelio de Judas junto con otros 30 textos gnósticos y los excluyeron del Nuevo Testamento. ¿Cómo decidieron los líderes de la Iglesia qué incluir y qué desechar?
De algún modo, el Evangelio de Judas acabó en el suelo de la sala de montaje. El proceso duró cientos de años, pero tuvo un arranque accidentado en el año 180 después de Cristo, y nació entre sangre. Suiza, 1983. Asombrosamente, después de que se lo robaran, el anticuario egipcio recuperó el códice que contenía el Evangelio de Judas. En 1983 reaparece con él en Ginebra. Ahora ha invitado a 3 expertos, cada uno de una universidad norteamericana, a pujar por el códice y otros documentos antiguos. Y uno de ellos es Stephen Emmel, el mismo experto que décadas después ayudaría a autentificar la escritura del Evangelio. En mayo de 1983 me preguntaron si podía viajar a Ginebra a ver un manuscrito copto que la biblioteca de una universidad norteamericana estaba interesada en adquirir. La colección de papiros que se ofertaba constaba de 3 manuscritos distintos, 2 en griego y 1 en copto. No creo que el egipcio supiera exactamente lo que tenía, solo que eran papiros antiguos, algo que se ve en los museos y por tanto algo valioso. Nos dijeron que no se nos permitía sacar fotos ni tomar ninguna nota. Me dio la impresión de que lo que el egipcio esperaba era que abriéramos las cajas, viéramos que efectivamente contenían papiros, las cerrásemos, le entregáramos el dinero que nos pidiera y nos marchásemos con ellas. Me figuré que aquellos manuscritos se habían sacado de Egipto de forma ilegal. No lo sabía con seguridad, pero tenía la sensación de que era una reunión clandestina, ilegal. Emmel ve de inmediato que es un códice de valor incalculable. Lo que vi fue la parte superior de un códice de papiro muy parecido a uno de los códices del Nag Hammadi. En relativo buen estado, añadiría. Estaba escrito con una caligrafía copta muy buena, de fácil lectura. Lo hojeé y por casualidad reconocí un diálogo entre Jesucristo y sus discípulos. Y el nombre de Judas en concreto aparecía una y otra vez. Judas dijo, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor dijo, bla, bla, bla. Ya que solo le dejan hacer un examen apresurado, Emmel no sabe que está ante el Evangelio de Judas. Las negociaciones no llegan muy lejos. Entre todos los estudiosos, solo tienen $100.000 para gastar. Y nos estaba pidiendo $3 millones. Una suma tremendamente mayor de la que podríamos llegar a reunir entre todos. Creo que el egipcio se llevó una gran decepción. Creo que pensó que le mentíamos cuando le dijimos que no teníamos tanto dinero. Pero para demostrar que no les guarda rencor, el egipcio invita a los expertos a almorzar. En un momento dado, me excusé para ir al baño. Y aproveché para sacar papel y lápiz y apuntar todo lo que había intentado memorizar en cuanto a las características de los 2 manuscritos coptos. En su informe, Emmel hace una seria advertencia sobre el futuro del códice. El manuscrito corre un grave peligro de deterioro mayor mientras siga en manos del dueño actual. Esta pieza única debe ser puesta lo antes posible en manos de una biblioteca o un museo donde pueda ser restaurada, exhibida y conservada. Eso no ocurrió. Para el códice, la incapacidad del egipcio para venderlo supone casi un golpe mortal. Se lo lleva a Estados Unidos, donde intenta infructuosamente venderlo a un coleccionista de Nueva York. Frustrado, guarda el antiguo libro en una caja fuerte de un banco. Por increíble que parezca, el códice permanecerá casi 16 años en una caja de seguridad en Hicksville, Nueva York, resecándose, desintegrándose y reduciéndose a polvo. Lyon, año 180 después de Cristo.
y los excluyeron del Nuevo Testamento. ¿Cómo decidieron los líderes de la Iglesia qué incluir y qué desechar? De algún modo, el Evangelio de Judas acabó en el suelo de la sala de montaje. El proceso duró cientos de años, pero tuvo un arranque accidentado en el año 180 después de Cristo, y nació entre sangre. Suiza, 1983. Asombrosamente, después de que se lo robaran, el anticuario egipcio recuperó el códice que contenía el Evangelio de Judas. En 1983 reaparece con él en Ginebra. Ahora ha invitado a 3 expertos, cada uno de una universidad norteamericana, a pujar por el códice y otros documentos antiguos. Y uno de ellos es Stephen Emmel, el mismo experto que décadas después ayudaría a autentificar la escritura del Evangelio. En mayo de 1983 me preguntaron si podía viajar a Ginebra a ver un manuscrito copto que la biblioteca de una universidad norteamericana estaba interesada en adquirir. La colección de papiros que se ofertaba constaba de 3 manuscritos distintos, 2 en griego y 1 en copto. No creo que el egipcio supiera exactamente lo que tenía, solo que eran papiros antiguos, algo que se ve en los museos y por tanto algo valioso. Cuenta. Es una forma de excluirlos, pero los gnósticos no se llamaban a sí mismos así, se llamaban cristianos. Los primeros padres de la Iglesia lucharon contra los gnósticos. Una de las dificultades que planteaban los gnósticos para los miembros de la recién fundada Iglesia cristiana era el hecho de que no necesitaran el consejo ni el control ni el discernimiento de sacerdotes y obispos. Ese discernimiento estaba en su interior y eso preocupaba a los líderes de la Iglesia. Y eso no era todo lo que irritaba a los líderes de la Iglesia. Los gnósticos también predicaban que el cuerpo era una prisión para el Espíritu Divino que lo habitaba. Para ellos, la muerte de Jesucristo era algo bueno, y Judas un héroe por ayudar a liberar el Espíritu de Cristo. De hecho, esa es una de las razones por la que los expertos creen que el Evangelio de Judas fue escrito por los gnósticos. El Evangelio de Judas convierte el acto de la traición en un acto de obediencia. El sacrificio del cuerpo de Jesús se convierte, de hecho, en salvación. Y por esa razón, Judas es visto como el héroe, y los demás apóstoles acaban envidiosos y resentidos. Pero esa clase de ideas eran demasiado escandalosas para los primeros líderes de la Iglesia. Rechazaron el Evangelio de Judas junto con otros 30 textos gnósticos. Acceso directo a Dios. La palabra gnóstico procede del término griego gnosis, que significa conocimiento, pero esa clase de conocimiento no es la sabiduría del día a día ni lo que se aprende en los libros. Es perspicacia, es intuición, es esa capacidad de saber algo sobre ti mismo, de saber que tienes una chispa divina en tu interior y de reconocer que el Dios al que te refieres, el Dios que hay fuera, es el mismo que esa chispa divina de tu interior. Y muchos de los gnósticos eran cristianos. Los gnósticos son los que escribieron la mayor parte de los textos conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi. Sus relatos sobre Cristo son mucho más abstractos y filosóficos que los del Nuevo Testamento. Uno de los favoritos era el Evangelio según Tomás. Kihot humis, hiaftus na insusite, etisite hoti, hiu este humis, tu patrus, tut santos. En los cursos de posgrado que hicimos algunos, cuando supimos de esos otros evangelios, como el Evangelio según Tomás, nos dijeron que eran gnósticos, que eran heréticos, que eran raros y extraños. Nos dijeron que eran gnósticos, significa personas que estaban básicamente equivocadas. Y eso es como hablar de comunistas en Estados Unidos en los años 40 y 50. Distintas y a veces contradictorias sobre su vida y su mensaje. Una de ellas era el Evangelio de Judas.
Este texto, como muchos otros textos descubiertos recientemente en el Nag Hammadi, nos muestran unos modelos de cristianismo que no habíamos visto antes. Mucha gente había pensado que los únicos evangelios eran los del Nuevo Testamento, los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero en realidad había muchos más, puede que hubiera docenas de ellos, como el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Felipe, por mencionar algunos. No había un único cristianismo, sino muchos en sus primeros tiempos. Una fe o muchas. El cristianismo se expandió rápidamente. De Jerusalén a Asia Menor y Egipto, Roma y el norte de África. Todavía no había iglesias. En su lugar, los adeptos se reunían en casas privadas donde algunos escuchaban evangelios según personas cuyos nombres sorprenderían a muchos practicantes de hoy en día. Algunos leían a Felipe, otros a Tomás, otros leían el Evangelio según María Magdalena, otros los de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. A algunos de los primeros cristianos se les llama ahora gnósticos, o la gente que sabe. Los gnósticos eran místicos, es decir, eran personas que sentían que podían tener cierto. Nos dijeron que no se nos permitía sacar fotos ni tomar ninguna nota. Me dio la impresión de que lo que el egipcio esperaba era que abriéramos las cajas, viéramos que efectivamente contenían papiros, las cerrásemos, le entregáramos el dinero que nos pidiera y nos marchásemos con ellas. Me figuré que aquellos manuscritos se habían sacado de Egipto de forma ilegal. No lo sabía con seguridad, pero tenía la sensación de que era una reunión clandestina, ilegal. Emel ve de inmediato que es un códice de valor incalculable. Lo que vi fue la parte superior de un códice de papiro muy parecido a uno de los códices del Nag Hammadi. En relativo buen estado, añadiría. Estaba escrito con una caligrafía copta muy buena, de fácil lectura. Lo hojeé y por casualidad reconocí un diálogo entre Jesucristo y sus discípulos. Y el nombre de Judas en concreto aparecía una y otra vez. Judas dijo, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor dijo, bla, bla, bla. Ya que solo le dejan hacer un examen apresurado, Emel no sabe que está ante el Evangelio de Judas. Las negociaciones no llegan muy lejos. Entre todos los estudiosos, solo tienen $100.000 para gastar. Y nos estaba pidiendo